Ok, bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, mi nombre es Alan y yo les voy a explicar el tema de pediculosis, que la verdad es de que la primera vez cuando leí el nombre de la enfermedad en el temario pensé que iba a ser una enfermedad rara Ah, o algo fuera de lo común, ¿cómo va a ser? pues es que no conocía como por el nombre científico, pero pues ya una vez que se realiza la primera investigación o la primera leída, pues es todo lo contrario, la verdad es que es una enfermedad bastante común y que está frecuente en nuestro entorno. Y de hecho su nombre genérico, como coloquialmente se le conoce, pues son los piojos. Entonces, pues una vez dicho esto, pues vamos a empezar. Ok, entonces tenemos que la pediculosis va a ser una infestación cutánea que es producida por tres especies. Son tres ectoparásitos, dentro de los cuales se encuentra Pediculus capitis, que corresponde al piojo de la cabeza, Pediculus corporis, que es el piojo del cuerpo, y Tirius pubis, que corresponde a la ladilla o el piojo del pubis. De igual manera es importante observar esta imagen porque igual muchas veces la literatura nos la clasifica como dos especies, dentro de las cuales se encuentra Pedículos humanos y Thyreus pubis. Sin embargo, Pedículos humanos va a tener una subclasificación y en esta subclasificación encontramos a dos especies, que es Humanus capitis y Pedículos humanos corporis. Y más que nada, esta clasificación se va a basar en el tipo de tejido que van a afectar, por ejemplo, capitis pues a la cabeza y corporis al cuerpo o a la ropa, porque no van a tener ningún carácter morfológico que permita distinguirlos entre sí, y por esta razón se denominan una sola especie denominada Pedículos humanos. Y pues bueno, hablando un poquito más en términos generales acerca de la enfermedad, tenemos que esta afección va a estar presente en todos los países del mundo y es más frecuente encontrarlo en la población pediátrica. Y esto es provocado por diversos factores, como por ejemplo la mala higiene, el hacinamiento, la migración, entre otros factores. Y pues bueno, con el paso del tiempo se ha convertido en un problema social y de salud pública, porque muchas veces estos parásitos suelen ser vectores de otras enfermedades que van a originar pandemias o epidemias, ¿no? Pero esto ya lo vamos a ver más adelante en el apartado de las complicaciones. Y pues bueno, ya por último un poquito hablando de las generalidades acerca de esta enfermedad, pues tenemos que va a afectar a cualquier persona, no va a haber distinción entre sexos, es tanto igual como en hombres y mujeres. Se suele presentar en cualquier edad, en cualquier raza o en cualquier nivel socioeconómico. Ok, ahora hablando acerca un poquito de su morfología, perdón, les voy a explicar acerca de, en primer lugar, acerca de su cabeza, comenzando de arriba hacia abajo. Y pues bueno, en la cabeza tenemos varios datos que nos llaman la atención. En primer lugar, aquí su porción media se encuentra ensanchada. De igual manera tenemos la presencia de antenas, las cuales están divididas en 5 segmentos o artejos, ¿no? En este caso, pues estas imágenes son del TAI y tiene la característica de que ya cuando se encuentra en la forma adulta, pues tiene 5 artejos o 5 segmentos en la antena, ¿no? Y aquí se puede ver 1, 2, 3, 4, 5. De igual manera, otro dato relevante que se encuentra en la cabeza va a ser el aparato bucal de tipo succionador o de tipo chupador, que una vez que el piojo muerde la piel, pues ya va a poder entrar en juego este aparato succionador y alimentarse de la sangre. Bien, en cuanto al tórax, no hay ningún dato relevante en cuanto a este. Te mencionaba el libro de que pues están divididos en 3 segmentos. Sin embargo, pues como es evidente, no tiene ninguna separación. En contraste con el abdomen, que este sí tiene de 7 a 9 segmentos y se caracteriza porque en su porción terminal tiene la forma de V invertida. Y de hecho en el macho, en este segmento terminal se va a encontrar el órgano reproductor o el órgano de penetración. Y bien, como parte de otras estructuras que se pueden observar en esta imagen, pues también tenemos a las patas. Como se puede observar, son 3 pares de patas, las cuales están divididos en 5 segmentos o también 5 artejos. Y tiene la característica de que en esta última, pues tiene la presencia de una uña o de un gancho. Y pues esta uña va a ser la cual le permite la capacidad de fijarse o adherirse, ya sea al pelo o a la piel. Y bien, como parte de otras estructuras, también tenemos la liendre, el cual es el huevecillo, que mide menos de 1 milímetro.
y mediante sustancias adherentes se va a adherir al pelo. Pues bueno, eso sería todo en cuanto a pedículos humanos. En cuanto a tirios pubis, tenemos que la morfología va a ser similar en algunos caracteres. Sin embargo, como se puede observar, el par de patas delantero van a ser un poquito más delgadas que las posteriores, que como se puede observar aquí en la imagen, esas son más gruesas. Además, otra característica de la ladilla es que en su tercio posterior se encuentra en prolongaciones prominentes con cerdas largas. Estas son más evidentes en la forma adulta. Y bueno, aquí una tablita en la cual se resumen los principales caracteres de los piojos y encontramos algo muy importante como es el color. En el caso de pedículos humanos, esta va a ser blanco grisáceo y en pubis va a ser amarillo o gris pardo. Algo muy importante también a tener en consideración va a ser la temperatura óptima de crecimiento. Para pedículos capitis va a ser de 28 grados centígrados y para corporis y para pubis de 29 a 31 grados centígrados. Y pues bueno, es importante porque aquí la notita te menciona de que no van a poder soportar temperaturas mayores a los 45 grados y tampoco inferiores a 12 grados centígrados. Por lo tanto, si se llegan a presentar alguna de estas dos situaciones, pues van a provocar el abandono del hospedador. Y pues bueno, ¿por qué hago énfasis acerca de la temperatura, no? Porque posteriormente a los meses de invierno ya las temperaturas se suelen incrementar, especialmente pues en los meses de primavera. Estos se caracterizan porque hay brotes de piojos. Yo creo que en las escuelas, una vez entrado a este periodo de primavera, pues ya se insistía mucho acerca de que los maestros les pedían a los padres de familia que una vez de que pues, se entran a estos meses, pues se le realizara una inspección periódica al cabello del niño para que no haya infestaciones de piojos en el salón de clases. Y pues bueno, esto está explicado porque conforme van aumentando las temperaturas, pues va a representar la temperatura óptima para su crecimiento. Bueno, ahora en el ciclo de vida está bastante sencillo, como se puede observar en el diagrama, consta de nada más de 3 pasos, de liendra a ninfa y de ninfa a piojo. igual en el diagrama del CS es lo mismo, tenemos de liendra a ninfa y a adulto. Y pues bueno, todo va a infestar todo va a comenzar, perdón, en la forma de liendre, que pues esta liendre pudo haber sido depositada previamente por el piojo. Entonces tenemos que la liendre se va a adherir ya sea a la ropa o al pelo mediante una sustancia adherente. Alrededor de 5 a 10 días posteriores va a dar origen a una ninfa, perdón, va a eclosionar y va a dar origen a una ninfa. La ninfa se va a caracterizar porque es como que la etapa juvenil del piojo. En esta etapa la ninfa pues se caracteriza porque tiene rudimentos de órganos sexuales y antenas con solo 5 artejos. Recordemos que ya la forma adulta tiene 5 artejos en las antenas. Y de igual manera, pues aquí es donde comienza a alimentarse, empieza a mudarse de un lugar a otro en cuanto, por ejemplo, el cuero cabelludo, se empieza a mudar para obtener nuevas fuentes de alimentación sanguínea. Bueno, y en todo este proceso, pues comienza a crecer y va a presentar dos estadios, la fase o el primer estadio de la ninfa o el segundo. Y pues ya el segundo corresponde pues un paso previo a convertirse ya en la forma adulta. Y pues bueno, ya alrededor de 10 a 18 a 20 días ya se va a convertir en piojo. En piojo va a tener una vida de 30 días, pero pueden haber otras causas que lleven a su muerte, como por ejemplo que pues no se alimente, que hayan temperaturas muy bajas, etcétera, ¿no? Este ciclo dura alrededor de 3 semanas y pues como ya les mencioné anteriormente, el piojo tiene una vida de 30 días. Bien, ahora en cuanto a la patogenia, la verdad es de que esta también es bastante sencilla de comprender, te facilita. Pues bueno, tenemos que los piojos se van a alimentar de la sangre humana y para esto van a tener que morder la piel cada pocas horas. Y pues bueno, ya una vez de que muerden la piel, pues ya tienen como que una entrada ya más libre al capilar y es cuando va a entrar en juego el aparato succionador. Este aparato succionador en este proceso de alimentación con la sangre, pues se va a liberar la saliva. Y pues la saliva va a ser la causante de provocar el prurito y las erupciones en la piel. Y de hecho, pues la saliva es el síntoma principal, el síntoma más característico de esta afección.
y se suele presentar durante los primeros 10 días de la enfermedad. Y pues bueno, también se nos menciona que la saliva contiene otras sustancias como vasodilatadores y anticoagulantes, ¿no? Que esos van a favorecer que se sigan alimentando de la sangre humana. Y pues bueno, algo que también se nos mencionaba es de que pueden haber complicaciones, como por ejemplo que se pueden causar reacciones alérgicas a las 2 o las 3 semanas de la picadura. Y pues eso se explica por la presencia de las proteínas en la saliva del piojo. Y esto va a causar un prurito más persistente y más intenso. Ok, ahora en el apartado de epidemiología, la verdad es de que aquí sí estuve batallando un poco durante la investigación porque pues no tuve ningún dato estadístico que pudiéramos observar el número de casos reportados, ya sea en el país o en las diferentes partes del mundo. Sobre todo porque esa es una enfermedad, una afección que tiene distribución internacional. Sin embargo, el único datito que observé o que pude encontrar fue en la guía de práctica clínica. Pero en la guía de práctica clínica el dato estaba muy antiguo, era del 2011, entonces pues ya son prácticamente 10 años y por esta razón pues no consideré incluirla. Pero pues bueno, te mencionaba de que es más común observarlas en las zonas rurales. Sin embargo, conforme están creciendo las grandes ciudades, pues ya este va a representar el foco primario de la infección. Y pues también otro de los datitos que te mencionaba eh, este, la guía era de que pues en el 2011 se reportó un pico alto de incidencia en estados como Jalisco, Yucatán y Guerrero. Y pues bueno, realmente también no se suelen como que reportar mucho los casos porque pues la mayoría no se refieren al médico. Y además encontré en algún artículo que mencionaba que son pocos los países que se realizan a la investigación y a la estadística de esta afección, especialmente pues Estados Unidos y los países de Europa. Pero ya pasando un poquito a hablar acerca de datos un poquito más específicos, pues tenemos que Pediculus capitis se va a encontrar sobre todo en los colectivos, en lugares como colegios, escuelas, campamentos, etcétera. Y pues va a ser más frecuente encontrarlos en niños de raza blanca y de sexo femenino. Se va a localizar, pues como su nombre indica, en la cabeza y preferentemente en la zona de la nuca y detrás de las orejas de los hospedadores. En cuanto al modo de transmisión, este va a ser mediante el contacto directo con el material infestado, como por ejemplo el uso de cepillos, peines, gorros, etcétera, ¿no? O sea, realmente cualquier material infestado pues representa este, pues una medida clave para el contagio, ¿no? Y aquí se nos dice que pues esto va a representar que medidas de higiene deficientes sean decisivas para el contagio. En el caso de pedículos corporis, este se va a presentar con mayor frecuencia en personas que viven en malas condiciones higiénicas y va a parasitar principalmente la zona del cuello, debajo de la cintura y las axilas. Pero pues también su otro nombre pues es el piojo de la ropa y pues puede localizarse entre las costuras de esta misma. Y pues en cuanto al modo de transmisión se va a transmitir mediante el intercambio de ropa infestada y de contacto corporal. En el caso de Tirius pubis se va a presentar mayormente en individuos en edades entre un rango de 15 a 19 años. Y pues bueno, en este grupo de edad va a ser más frecuente encontrarlos en mujeres que en hombres. Sin embargo, una vez que se alcanza o se sobrepasa esta edad, alrededor de los 20 años en adelante, va a suceder lo contrario. Va a ser más frecuente en hombres que en mujeres. Y pues se va a localizar preferentemente en la zona genital, pues como su nombre indica, de Tirius pubis, ¿no? Pero puede migrar a otras localizaciones corporales como son las pestañas. Pues bueno, así como sucede con Pediculus corporis, el modo de transmisión va a ser mediante el intercambio de ropa infestada y el contacto corporal. Y pues bueno, este último parrafito pues te mencionaba lo que les comenté al inicio de la epidemiología, que pues a pesar de que tiene una distribución internacional, son pocos los países que han evaluado estadísticamente. Ok, ahora en el apartado de las manifestaciones clínicas, pues tenemos que el prurito va a ser el síntoma principal, el síntoma característico de esta enfermedad, pero también se suelen encontrar otros síntomas, como por ejemplo exploraciones en la piel cabelluda, huellas de rascado, vápulas y costras meliséricas, ¿no? Y pues bueno, en costras meliséricas también
Iba a incluir la imagen de cómo se observan, sin embargo, pues puede ser un poco sensible para la audiencia y pues ya por eso no las incluí. Sin embargo, cuando se presentan estas costras, pues ya existe el riesgo de una infección bacteriana secundaria y en este caso ya lo primero que se debe hacer es referirlo al médico. Y pues bueno, tenemos que estas lesiones también son producidas por tirios pubis, pero a nivel pubiano, y se van a observar sobre todo en adultos de ambos sexos. También otro síntoma que tenemos que tener en consideración es la fiebre y el malestar en general. Aunque estos son poco frecuentes, se pueden presentar. De hecho, creo que una vez me contaron, bueno, mi mamá me contó que cuando estaba chica y la señora que limpiaba en la casa, creo que tenía piojos, ¿no? Entonces creo que una vez infectó a su prima, pero creo que habrá sido una carga muy grande de piojos porque se desarrolló fiebre y aunado al prurito y todo, me contaba que era fatal, que la niña lloraba mucho, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un fiebre que tenemos que tener en consideración. La fiebre es un síntoma que tenemos que tener en consideración. Y pues bueno, ahora hablando acerca del diagnóstico, aquí tenemos que la observación directa siempre va a ser el estándar de oro para tratar de reconocer a la liendre, a la linfa o al piojo. Generalmente aquí en el estado se suele realizar mediante un cepillado con un peine de 1000 púas, que creo que también recibe el nombre del peine de marfil. Pues bueno, el proceso mediante el cepillado con este peine es desde que después se va a peinar desde la raíz del pelo hasta la superficie y posteriormente se va a colocar a este peine en una superficie blanca para poder observar a estos parásitos. Y pues bueno, en el caso de las liendres, estas van a tener un aspecto similar a la caspa. Sin embargo, algo que las va a diferenciar es de que, por ejemplo, la caspa, si se trata de remover, pues es fácilmente removible con los dedos. Sin embargo, en la liendre va a estar pegada al pelo y una vez que se retire y se trata de aplastar entre las uñas o una superficie dura, va a producir un chasquido. Y este chasquido pues va a ser un indicador de que hay una infestación. En el caso del piojo del cuerpo, este se puede encontrar en las costuras de la ropa interior o en las zonas citadas anteriormente, como pues, la zona del cuello, debajo de las axilas y debajo de la cintura. Y pues bueno, otros datitos que nos pueden ayudar acerca del diagnóstico del piojo de la piel es de que también pueden observarse pequeños puntos rojos que son producidos por la picadura del parásito, que pues generalmente vienen acompañados de marcas lineales de rascados, de urticaria e incluso infecciones bacterianas superficiales. Pues cuando se presenta las infecciones bacterianas, pues ya también se tiene que referir al médico, ¿no? Por el riesgo de alguna infección bacteriana secundaria. En el caso del piojo del pubis, un signo que nos puede alarmar acerca de su presencia, pues va a ser la diseminación de pequeñas manchitas de color pardo oscuro en la ropa interior en contacto con la zona, especialmente la región anogenital. Y pues bueno, aquí se debe tener en consideración que pues se puede desarrollar una dermatosis pruriginosa. Entonces también es una complicación en la cual se debe de referir al médico para evitar posteriores complicaciones. Bien, ahora en el apartado de las complicaciones, tenemos que pues, van a tener importancia desde puntos de vista médicos, porque en primer lugar van a ser transmisores de agentes etiológicos de enfermedades que originan epidemias y por lo tanto problemas de salud pública, como son el tifo exentemático, que es causado por Rickettsia prowazekii, la fiebre de las trincheras por Rickettsia quintana y la fiebre recurrente por Spirocheta recurrentis. Y pues bueno, en segundo lugar, pues es importante porque su picador es muy irritante y produce una dermatitis que fácilmente se puede impetiginizar. Pues bueno, como ya les había mencionado anteriormente, la dermatosis por rascado, en este caso el paciente tiene que ser remitido al médico debido a que puede existir el riesgo de infecciones bacterianas secundarias. Y bueno, ahora pasamos al diagnóstico diferencial y pues son varias enfermedades que se tiene que tener en consideración cuando se sospecha de piojos. En primer lugar, siempre tiene que ser la escabiasis, que va a ser el tema que nos van a presentar posterior a esta exposición, creo que es la sarna. También se tiene que considerar pitiareasis, la dermatitis seborreica y moldes de queratina y residuos de sustancias. Y pues bueno,
La guía de práctica clínica nos mencionaba que siempre de primera línea, una vez que se tenga el sospecho de que sea piojos, se tiene que considerar a la escabiasis. Sin embargo, aquí la diferencia va a ser de que en escabiasis el prurito va a ser generalizado y las lesiones van a ser de distribución característica. En especial van a haber una afectación en pliegues cutáneos que son conocidas como líneas de hebra. En el caso de pitariasis, esta se va a manifestar como vainas externas o como moles de queratina de pelo y pues estas se van a desprender como pequeñas escamas que no se adhieren al cabello. Y pues bueno, un dato que también nos puede ayudar en cuanto si es algún mor de queratina o liendre va a ser la facilidad con las que son removibles del cabello, ¿no? En el caso de la liendre, pues va a ser un poquito más difícil porque esta ya se encuentra adherida al pelo y en los moles de queratina, pues se retiran con facilidad. Y pues bueno, tenemos que la psoriasis va a ser provocada por factores traumáticos, como por ejemplo la atracción de los cabellos o por el uso de algunos shampoos. En el caso de dermatitis seborreica, aquí también van a existir pequeñas escamas blancas que van a estar alrededor de los cabellos y también se pueden confundir con las liendres. Sin embargo, como sucede con el caso anterior, estas son fácilmente removibles y pues las liendres están un poquito más adheridas al pelo. Y por último tenemos a los moldes de queratina y a los residuos de sustancias. Y pues aquí vamos a tener que los residuos de las sustancias químicas, como por ejemplo el spray o el gel fijador, va a poder, como son pequeñas también moldes de queratina, pues también pueden representar que pues sea una infestación por liendres o incluso primero que pensar en liendres, pues se puede pensar que es caspa, ¿no? Sin embargo, ya sea en caspa o en los residuos de queratina, pues iguales son fácilmente removibles del cabello, a diferencia de la liendre que pues ya pues tiene resistencia, ¿no? Como ya les mencioné en los anteriores dos casos. Pues bueno, pasamos al tratamiento farmacológico y en esta clase de fármacos encontramos a dos tipos, a los pediculicidas tópicos, los cuales suelen ser la primera línea de elección ante un caso de piojos, pero también se encuentran otros fármacos que pues en caso de resistencia a alguno de estos. Y pues bueno, como primera opción siempre va a ser la permetrina. De hecho, la guía de práctica clínica te mencionaba de que este va a ser el medicamento de elección porque hasta la fecha no se han registrado eventos de toxicidad o algún efecto adverso. Pues bueno, en cuanto al mecanismo de acción de este, va a ser que va a actuar como una neurotoxina en el sistema nervioso del piojo y va a bloquear los canales de sodio, ocasionando parálisis del sistema nervioso y de músculo esquelético y posteriormente pues se va a impedir la respiración del piojo. En cuanto a su modo de empleo, primero se tiene que realizar un baño común, en la aplicación de shampoo normal y posteriormente secarlo pues, de forma normal también con la toalla. Una vez que se realiza este paso, pues ya se aplica la crema, se deja actuar el medicamento durante 10 minutos y posteriormente se enjuaga. Y pues es necesaria una segunda aplicación a los 7 o a los 10 días para asegurar una cura del 95%. Tenemos otro fármaco que es el benzoato de bencilo. Sin embargo, este no suele ser la primera línea debido a los efectos adversos que suele tener, como por ejemplo tenemos que irrita los ojos y las membranas mucosas. Y han habido casos en los cuales se reporta hipersensibilidad en la piel en pacientes con piel sensible o con piel delicada y pues puede presentarse con ardor y prurito. Pues ocasionalmente podría presentarse alguna dermatitis tópica. En cuanto a su mecanismo de acción, este se desconoce, sin embargo se presupone que tiene una débil acción pediculicida y se utiliza principalmente como adyuvante de los peritroides y de los clorados. En cuanto al modo de empleo, la aplicación va a consistir que se aplique durante 3 noches consecutivas y posteriormente una vez de que se realice esta aplicación al día siguiente se tiene que bañar el paciente. Y ya una vez que se bañe, pues también es recomendable que haya un cambio de ropa de la cama y repetir de acuerdo a la evolución o el tratamiento médico. Pues bueno, esos son como que los dos fármacos más que se suelen utilizar más. Hay más fármacos, sin embargo, la gran mayoría de estos ya se encuentran en descontinuación, ¿no? La guía de práctica clínica nos mencionaba que pues muchos de estos tienen efectos adversos y pues ya no está tanto en su uso.
De igual manera, sí había un fármaco muy recomendado, muy bueno. Sin embargo, ese no se encuentra disponible en el país, ¿no? Solamente está presente en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Ok, ahora el tratamiento no farmacológico. En el caso del tratamiento no farmacológico, pues está muy relacionado con las medidas de prevención. Y pues aquí se nos hablaba de que pues es recomendable desinfectar la ropa, en la ropa de cama, los peluches, así como los juguetes de tela, con un lavado con detergente y posteriormente pues servir a 50 grados durante 30 minutos al día en 2 ocasiones. También tenemos una medida muy común, la cual es el lavado de manos y uñas. Sin embargo, aquí pues se añade el lavado de cabello. También el aclarado final de cabello con agua y vinagre, ya que pues tiene una débil acción pediculicida. También es importante de que se realice una inspección periódica del cabello durante, bueno, al menos alguna vez a la semana y se recomienda el peinado regular. Aparte, esto es muy importante, que dice que no se deben utilizar lociones como medida preventiva, pues ya que se ha demostrado que estas no son eficaces y además podrían crear un problema de resistencia al producto por parte del piojo. Pues también tenemos que no intercambiar gorros, toallas o cualquier otra prenda que pues sea considerada de riesgo. También en esta última recomendación, pues se recomienda llevar el cabello corto o al menos recogido. Sin embargo, este último punto está en discusión, porque como veremos al final de las diapositivas, pues les traje una tablita de mitos y realidades. Pero pues bueno, básicamente te mencionaba que el cabello corto no suele ser como tal una medida preventiva, ya que esto le facilita al piojo que al estar el cabello corto, pues sea más rápido su vía de acceso al cuero cabelludo. Y por lo tanto se puede alimentar con más facilidad y puede depositar un mayor número de liendres. Sin embargo, yo creo que esa recomendación está dada debido a que, pues, como está el cabello corto, pues se puede observar con más facilidad al parásito. Bien, aquí tenemos el tratamiento en caso de resistencias y pues aquí se presenta una gama de fármacos que ya hemos estudiado con anterioridad, como es el Bendazol, el benzoato de bencilo y el Timetropin con sulfamethotaxol. Y pues bueno, ya en esta tablita está la dosis recomendada, la presentación, el periodo de uso, los efectos adversos, las interacciones y las contraindicaciones, ¿no? Esta tablita la saqué de la guía de práctica clínica, porque también si usan ir a checarla ahí, va a ser pues la misma, ¿no? Y en el caso de que quieran checarla, pues aquí también se las dejo en la diapositiva. Y bueno, ya por último tenemos acerca de la prevención y el punto que más se recalca o se hace énfasis es en la educación para la salud que sea dirigida a los padres y a los maestros sobre la detección de liendres, ninfas o piojos. Y pues igual está algunas medidas como ya les mencioné anteriormente, evitar el contacto con personas infestadas, evitar el compartir objetos de uso personal, realizar revisiones periódicas, adquirir la costumbre del peinado diario con peine de dientes fino, y la desinfección de artículos de uso personal. Y ya un poquito de medidas un poquito ya más específicas, pues en el caso de vehículos corporis está el evitar el contacto físico con personas infestadas durante al menos 24 horas, así como también se recomienda lavar la ropa de cama y de vestir con agua caliente. Y en el caso del pubis también es recomendable limpiar con frecuencia el asiento del inodoro, porque pues si una persona tiene pues, este parásito, el inodoro también puede ser una vía de foco para que posteriormente cuando llegue otra persona pues se pueda parasitar. Y en el caso de que se encuentre este parásito en el afectado, se tiene que tratar. Y si tiene pareja, este igual también tiene que tratarse. Bien, y ya por último, aquí está el mito y realidades de los piojos. Y pues algo muy importante que me llama mucho la atención es de que, bueno, yo mencioné al inicio de la exposición que pues los hábitos higiénicos van a ser un clave para atraer los piojos. Sin embargo, pues aquí te dice que no, que realmente los piojos eh, van a preferir el pelo limpio para alcanzar antes el cuero cabelludo y comenzar a alimentarse. También he escuchado de que dicen que pues no te juntes a la persona que tiene piojos porque pues estos vuelan y saltan de persona a persona. Sin embargo, pues eso no es posible debido a que los piojos carecen de alas y además de que sus patas no están preparadas para saltar. Y pues bueno, el último es de que también en algunas ocasiones he escuchado que durante los meses en los cuales suelen haber brotes, se suelen utilizar pediculicidas como carácter preventivo. Sin embargo, pues no es recomendable. Sí. ¿Perdón?
No me refiero como de carácter preventivo. No, pues no se puede. Ajá, exacto, no se puede, pues sí, no hay. Entonces, pues no, te mencionaba que pues realmente lo único que se debe de hacer es estar revisando al niño frecuentemente. Y pues ya, eso sería todo. Excelente, Alan. ¿Hay alguna opción tomada para el tratamiento? ¿Perdón? ¿Hay alguna opción eh, que no sea untada para el tratamiento de los piojos? Bueno, en el caso de las complicaciones, también es por la vía oral. Pero también creo que sí hay fármacos que aparte... ¿Tienes perros? No, doctor, yo no tengo. ¿No? Ay, ¿cómo va a ser? ¿Quién tiene perros? Uno de ustedes tiene perros. No lo puedo creer. Yo tengo 4. Bueno, hay un medicamento que está muy de moda que sirve para el tratamiento también de la pediculosis, que es la ivermectina. Ah, sí, 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 también la ivermectina sí, Sí, es un fármaco también de elección. sí, es un fármaco de elección. Hay tópico y hay oral. Cuando hay el problema con la ivermectina que no es no mata los huevos, hay que quitar los huevos de otra manera, ¿no? O darle un tratamiento combinado. Para quien ha tenido perros y los lleva al veterinario, cada mes o cada 2 meses le dan su tableta de ivermectina. Yo aquí tengo perros y a veces cada 6 meses yo les pongo subcutáneo ivermectina para que no se me llenen de garrapatas. Porque estos medicamentos que son para los ectoparásitos, pues son polivalentes, los podemos usar para varios ectoparásitos. ¿Alguna pregunta, duda o comentario respecto a este tema? Que en realidad es un tema fácil, pero luego a la hora de la hora se nos olvida, porque yo nunca gané un solo peso con una consulta de pediculosis, nunca. Pero sí que me preguntaban, ¿eh? Me preguntaban mis vecinos, me preguntaban las maestras, me preguntaron mis hijas. Me tocó a mí tener piojos en la escuela, le tocó a mi hija hace poco que es maestra, y la verdad es que es una lata porque a veces se los quitas y vuelven. Y la razón de que vuelvan es que no, la fuente principal pues no es tratada porque pues están por ahí inmersos en una situación de grupo, ¿no? Cuando es accidental la adquisición, pues está fácil, pero cuando no lo es y está en una situación de grupo, es un problema, ¿no? La recurrencia es muy común. Yo me acuerdo que en la época de nosotros, muchos años, pues, en el pueblo donde crecimos, pues ni siquiera había, bueno, sí había una farmacia, ¿no? Una farmacia que también era papelería y también era mercería. Ya se imagina qué tipo de farmacia era, ¿no? Papelería, mercería y farmacia. Eh, pues no había muchas cosas y además no se sabían otras, ¿no? Y el tratamiento que se le daba a los niños allá, mis hermanas lo tuvieron, era naranja con sal. Agarraban las naranjas agrias y con la naranja agria le ponían sal a la naranja agria y te embarraban el pelo de naranja y te ponían una toalla ahí para cubrírtelo. Y ahí estabas con tu turbante entre 1 y 2 horas y después pues te tenías que bañar y déjenme decirles que era una cosa que era eficaz, funcionaba porque así era como se trataba en las escuelas en ese entonces, el tratamiento barato, funcionaba. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Pues quién sabe, ¿no? La naranja es un ácido y además si lo combinas con sal, pues le aumenta la osmolaridad y seguramente reventaba todo lo que se le acercaba, ¿no? Pero eso es lo que funcionaba. Bien, ¿alguna pregunta, duda o comentario? ¿Cuál es la complicación más seria que puede haber en este caso, Alan? Pues la guía de práctica clínica sí como que se hacía mucho énfasis que por el
Por ejemplo, en el piojo del cuerpo, debido al rascado, pues puede representar como que una vía de entrada más fácil a las bacterias. Entonces, O sea, la es complicación más infección frecuente bacteriana. es la, como tú dices, es la impetiginización, impétigo, ¿no? Sí, La infección superficial con bacterias, habitualmente por estafilococo, que es parte de un colonizante del cuero, de la piel. Pero existe otra que es seria también. En las infestaciones masivas de largo tiempo puede haber anemia por deficiencia de hierro, porque el piojo pues se alimenta de sangre y cuando ya es muy prolongada la parasitosis y además es muy abundante en los niños, en los pequeñines, pues sí puede haber, pueden cursar con anemia por deficiencia de hierro. La verdad es que a mí nunca, no, yo nunca lo he visto, nunca lo vi, pero está descrito y es lógico, ¿no? Por la manera en que el piojo se alimenta. ujú. Y además que pues la saliva tiene vasodilatadores, entonces pues le permite seguir alimentándose por mucho tiempo. Así es, efectivamente. Muy bien, pues veremos después si no hay preguntas o dudas. Adelante con el siguiente tema. Sí, doctor, en un momento comparto. ¿Ya se ve, doctor? Ya lo vemos, Aaron. Ok, pues en este caso, pues yo les voy a hablar del escabiosis, también llamada, bueno, también conocida como Claro. la sarna humana o roña en algunas ocasiones, ¿no? En este caso, pues yo sí había escuchado de esta, de esta enfermedad, porque pues también igual ya me dio, ¿no? Me la diagnosticaron hace unos años. Y sí, es bastante molesta, como vamos a ver a continuación. Bueno, pues en este caso esta enfermedad está causada por este parásito que es Sarcoptes scabiei y pertenece a la clase arácnida y se conoce normalmente como el ácaro de la sarna o ácaro de la picazón. Este ácaro pues es muy pequeño y de forma oval, carece de ojos y pues en estado adulto posee 4 pares de patas cortas y robustas y pues por la manera en la que se disponen estas patas, este parásito solo puede ir hacia adelante, ¿no? El macho mide aproximadamente unos 20 milímetros, punto 20 milímetros de largo y la hembra unos punto 35 milímetros aproximadamente. Y los huevecillos pues están entre 10 y 150 micrómetros. Pues es un parásito pues, obligado del ser humano y de los animales domésticos y puede sobrevivir de 2 a 10 días fuera del hospedador. Ahora se menciona también que hay otras razas de ácaros que también, bueno, que se encuentran en otros animales y también pueden causar una infestación autolimitada en humanos. También causan prurito temporal, pues debido a la dermatitis. Sin embargo, pues se menciona que estos otros ácaros no se multiplican en el huésped humano. Ahora, esta pues es una de las dermatosis más frecuentes y tiene una distribución mundial con presentación en todas las razas y estratos sociales. Sin embargo, entre los factores de riesgo pues mayores están la pobreza y el hacinamiento. De hecho, esta enfermedad en ocasiones, bueno, se le menciona como una enfermedad de la pobreza, ¿no? Pero pues realmente le puede dar a cualquiera. Y bueno, se menciona también que es posible la transmisión por contacto sexual y la infección es más frecuente en el otoño, el invierno. También puede adquirir proporciones epidémicas en las situaciones de hacinamiento como es en guarderías, en residencias de ancianos y cárceles. Y pues como había mencionado, afecta a cualquiera, no tiene discriminación por edad o sexo, ¿no? También se menciona que el personal de salud en el primer nivel tiene un riesgo alto de infección. Y esto pues supongo que es mayormente por lo de
este proceso del cambio de sábanas y el manejo directo con el paciente, ¿no? También en el libro se menciona que pues es considerada una zoonosis porque pues puede ser transmitida por animales, aunque realmente la fuente primaria de la infección pues es el propio humano, ¿no? Que puede transmitirle directamente al contacto o mediante fomites, sobre todo lo que son ropa de cama o ropa que lleva mucho tiempo guardada. Ok, su ciclo vital también aquí pues es bastante sencillo, ¿no? Solo que aquí se somete pues a cuatro etapas que son el huevo, la larva, la ninfa y el adulto, de las cuales pues las formas infecciosas son tanto la ninfa como el adulto. Las zonas de infestación preferidas son los pliegues interdigitales hipoplíteos, la muñeca, región inguinal, los genitales y los pliegues inframamarios. Y pues como habían mencionado en la presentación anterior, pues esta suele respetar los límites de las líneas de hebra. Es decir, que pues por lo general no va más allá de las clavículas, por ejemplo, o sea, no se suele encontrar en la cabeza o por debajo de los pliegues poplíteos. Aunque pues se menciona que en los pacientes pediátricos sí puede ser generalizada, ¿no? La infección. Ahora, los machos van a fecundar a la hembra pues solo una vez y estas quedan fértiles por el resto de su vida, que es de aproximadamente unos 30 a 60 días. Después de la cópula, pues el macho muere, por lo que se acepta que la hembra es la única causante de la enfermedad. Y pues mientras pues van excavando túneles, pues ponen de 2 a 3 huevos diarios, hasta un máximo de 40 o 50, aunque solo el 10% llega a convertirse en adulto. Uh, un momentito, por favor. Sí, está bien. ¿Ya me escuchan? Sí, escuchamos. Una disculpa. Bueno, los huevos pues van a eclosionar en 2 a 3 días y estas larvas pues migran a la superficie de la piel y van a excavar en el estrato córneo intacto para construir madrigueras que se les denominan pues bolsas de muda. En estas bolsas pues las larvas pasan de 3 a 4 días en lo que se convierten en ninfas y luego bueno, estas ninfas se van a caracterizar por tener 3 pares de patas y no 4 y luego se convierten en ninfas más grandes y finalmente en adultos. Luego el macho penetra la bolsa de muda de la hembra, y ya de aquí se repite el ciclo que toma un tiempo aproximado de entre 8 y 15 días. Ahora, pues una vez que se da la infección y el macho pues fecunda a la hembra, pues como mencionaba, la hembra comienza a cavar túneles, dejando huevos y secreciones en el camino que irritan el epitelio. Y pues mencionaba el libro que no se conocen los mecanismos exactos por los que se genera el prurito, pero pues se cree que, al igual que en la pediculosis, son los antígenos de la saliva, la boca y las excreciones del parásito. Estos pues van a ocasionar la desgranulación de los mastocitos y lo que a su vez va a ocasionar el prurito, ¿no? Ahora, también las larvas y las ninfas pues cavan túneles hacia la superficie, mientras que los machos son menos activos y pues por lo general suelen estar junto a las ninfas. Bueno, por lo general la hembra se mantiene en el estrato córneo, donde se adhiere por medio de sus patas y sus quelíceros. Y pues quelíceros se le dice a estas piezas dentales que usan para morder, ¿no? En general en los arácnidos. Aunque pues también es posible que mencione que llegue hasta estratos más profundos, ¿no? De hecho mencionaba, no me acuerdo, uno de los libros mencionaba que incluso pueden llegar a estar en el folículo, ¿no? Ahora, la hembra es más activa también durante la noche, que es cuando asciende la temperatura corporal y la diseminación a otras partes del cuerpo se da por el intenso rascado, ¿no? Y ya que pueden, pues, mientras uno se va rascando, se pueden quedar en las uñas y al tocar o rascarse en otras zonas del cuerpo, pues, se favorece lo que es la proliferación. Ok, en relación con su epidemiología, pues como ya había mencionado, es una de las dermatosis más frecuentes y se estima que infecta pues, a más de 300 millones de personas en el mundo cada año.
Además, se menciona igual que cada 10 o 20 años hay brotes epidemiológicos, pero pues no se conoce la causa de esto, ¿no? Y aunque no tiene pues predilección por grupo etario, suele ser más frecuente en niños y adolescentes, dándose la mayoría de los casos, también como había mencionado, en los meses de otoño e invierno. Ahora, aquí en México, pues hasta la semana 40 se dieron un total de 786 nuevos casos, de los cuales 34 se dieron en Yucatán. Y en total en el país hay un acumulado de 33.500, sí, 33.584 casos, de los cuales pertenecen a hombres aquí 14.149 y a mujeres 19.435. Y aquí, pues en el año 2020, pues hubo un acumulado de 42.700, 720. Ahora, aquí en la gráfica, pues se puede ver que pues ha ido en descenso, ¿no? Pero esto pues supongo que es, como menciona usted, ¿no? El efecto COVID, ¿no? Que ya no se reportan tantos, porque pues dicen que es muy constante, ¿no? Este número. Ahora, con relación al cuadro clínico, pues se considera que el periodo de incubación es de 30 a 60 días, porque pues necesita haber primero una sensibilización cutánea antes de que se manifiesten pues, los datos clínicos. Sin embargo, pues en individuos que ya han estado expuestos, la incubación puede ser solo de 1 a 4 días. Ahora, en el cuadro clínico, lo más destacado, pues, es el picor intenso de predominio nocturno, que pues, es la característica de la enfermedad, ¿no? Entonces, normalmente en las zonas que ya había mencionado, ¿no? Los pliegues interdigitales, los costados de las manos, las nalgas, genitales, muñecas y pues, también en los codos. Ahora, las lesiones estas elementales son pápulas eritematosas, en vesículas y un surco llamado el surco acarino, no sé si lo alcanzan a ver, ¿qué es todo esto? Que se señala aquí, ¿Qué? pues se le conoce como, ¿perdón? ¿Sí se ve? Sí. Ok, esto pues se le conoce como el surco, surco acarino. Y también está lo que es el nido bueno, surco acarino o nido lineal, ¿no? Que corresponde que es el túnel que hace la hembra. Y se pueden observar también como líneas oscuras ligeramente prominentes, de aproximadamente 2 a 10 milímetros de longitud, y son de trayecto irregular. Y en el extremo de estos surcos, pues puede existir una vesícula que es conocida también como eminencia acarina o eminencia de Basín, que es en donde se encuentra el parásito. En este caso, pues en estas imágenes, la verdad es que no logro identificar si es que está, ¿no? Si es que existe. Ahora, también puede haber en ronchas, costras y escoriaciones, pero esto pues no lo produce en sí el parásito, sino que es por el intenso rascado del paciente, ¿no? Ahora, como posibles complicaciones, pues puede existir una coinfección pues generalmente sería el Staphylococcus aureus, ¿no? Que debido al rascado intenso deja expuesto el tejido subepitelial e incluso puede enmascarar el cuadro clínico. Ahora, en pacientes inmunodeprimidos se puede presentar una variante que es conocida como la sarna noruega, que se caracteriza por nódulos y placas hiperqueratósicas. Son pruriginosas, uñas con engrosamiento, hay incluso detritos subunguales y ocasionalmente como una dermatosis seborreica. También se menciona que en estos pacientes puede ya incluso desaparecer el prurito, ¿no? Este, Además, en comparación con un paciente pues inmunocompetente que puede albergar hasta 15 hembras, pues en los inmunocomprometidos pueden haber miles, ¿no? Entonces, obviamente, pues esto complicaría lo que es el cuadro. Pudieran incluso formar émbolos sépticos que se menciona que puede llegar a una glomerulonefritis, ¿no? Bueno, para el diagnóstico, pues la presencia de las pápulas y vesículas en las zonas características y el prurito, pues, de predominio nocturno son los datos más sugerentes, ¿no? Porque son los signos clásicos de lo que es la enfermedad. Sin embargo, menciona que para la confirmación de la parasitosis se realiza en un examen microscópico del material que se obtiene tras el rascado de los surcos y la demostración del ácaro de sus huevos o las deposiciones. Esto se menciona que se puede hacer con una aguja en la parte de la eminencia nacarina. Sin embargo, se menciona también que no es muy frecuente que se realice esto, ¿no?
A las muestras, pues no se deben tomar de zonas impetigenizadas o escoriadas, y los raspados deben hacerse pues en las madrigueras, especialmente en las manos, entre los dedos y los pliegues de la muñeca, ¿no? Que son los lugares en donde más frecuente se encuentra. Y este diagnóstico diferencial pues debería realizarse con otras dermatosis en donde la característica común pues sea el prurito, como la dermatitis atópica, pitiriasis versicolor, simiciasis, prurigo por insectos y pues entre otras. Ok, aquí en relación con el tratamiento farmacológico, la guía de práctica clínica menciona, bueno, sigue mencionando aquí al benzoato de bencilo del 10 al 25% como el fármaco de elección. Sin embargo, en la guía de referencia rápida menciona que pues es la crema de permetrina al 5%, la que es ahorita pues la de elección, ¿no? Y a su vez pues también es la más efectiva. En este caso, pues se emplea esta crema de permetrina en aplicación local, en una única, uniforme en todo el cuerpo, no una única aplicación. Y es del cuello hacia abajo, con la piel fría y seca, y se deja actuar durante unas 8 a 12 horas. Y debe ser eliminada con agua y jabón. Ahora, por lo general, una sola aplicación es curativa, ¿no? Pero en el caso de que pueda fracasar el tratamiento, pues es posible repetirlo una semana después. Como había mencionado mi compañero, pues la permectina actúa sobre la membrana de la célula nerviosa para interrumpir la corriente del canal de sodio, y esto pues va a ocasionar la parálisis y la muerte del parásito. También otro de los medicamentos recomendados podría ser la ivermectina, en una sola dosis de 200 miligramos por kilo. Y ese es el que se menciona que es el de elección en los casos de en la sarna noruega. Se menciona también que las mujeres embarazadas y los bebés se recomienda que sean tratados con este azufre precipitado de 6 a 10% en vaselina diariamente durante 3 días. Y aunque no es muy común, se menciona que el prurito se puede tratar con antihistamínicos y una loción tópica que contenga una medicación antipuriginosa, como lo que es la pramoxina o el mentol. Lo que es el tratamiento pues no farmacológico, son también pues las medidas de prevención, que por ejemplo son desinfectar, bueno, no serían las medidas de prevención, pero son similares, ¿no? O sea, desinfectar los objetos que están en contacto directo con el paciente. La ropa de cama debe lavarse y secarse a 60 grados o exponerla al sol durante todo el día. El lavado de manos, el cepillado de uñas. Y esta sí también es muy importante, hay que recomendar al paciente que debe evitar el contacto sexual hasta haber terminado el tratamiento. Naturalmente, pues el aseo personal y evitar el intercambio de prendas, que pues como había mencionado es donde suelen estar estos parásitos. Ahora, como pronóstico, pues realmente es bueno, ¿no? La mayoría de los casos se van a resolver sin ninguna complicación a largo plazo, pero sí hay que tener en cuenta que en un caso severo con mucha descamación o costas, pues podría indicar que el paciente tiene VIH, ¿no? Pues como había mencionado, va a ser peor en los casos de pacientes inmunocomprometidos. Y pues creo que ahí sería todo. Excelente, Aaron. Está más que claro. Y además tan fácil, son temas que son en realidad muy fáciles. Los incluimos acá porque creo que no los ven en ningún otro lugar, y hasta donde yo tengo entendido no hay un módulo de dermatología, ¿verdad? En ninguna parte del programa académico. Entonces, alguna vez los quisimos quitar de acá y nos dijeron que no porque no estaban en ningún lado, ¿no? Y si bien es algo que como médico no nos consultan mucho, como médico en una comunidad nos preguntan demasiado, ¿no? Aunque no nos paguen la consulta. Ahora, vi que tienes como referencia al TAI 2020. ¿Es así? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Tienes el TAI? No en físico, en digital. No, todavía mejor. Bueno, después te comento algo respecto a eso. Ahorita no se puede porque estamos grabando. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Porque vamos a pasar al siguiente tema y después vamos a revisar algunas cosas ya conmigo. Entonces vamos con el siguiente tema, que es larva migrans. De larva migrans ya vimos una parte.
Cuando vimos aquellas enfermedades que son estrongiloidosis y uncinariasis, pues vimos una parte de la enfermedad. En este caso, lo que vamos a ver es la mitad de la enfermedad, ¿no? No, un tercio de la enfermedad, la parte dermatológica de la enfermedad que pues es causada por parásitos que no son del hombre, que llegan accidentalmente y que por eso no completan su ciclo y solo nos da una parte de la enfermedad. Adelante. Sí, en un momento comparto mi pantalla. Julie, ¿le va a decir algo a sus compañeros de la junta de ayer o ya les informó? Pues ya les informé, doctor. Ayer, cuando estaba como que en la hora de dudas y todo eso, hice mis apuntes y le envié como que la lista de lo que se trató. Pues básicamente es como que junta para avisarlos de cuándo regresaríamos. Y se tocó temas de qué semestres son los que van a tener mayor prioridad. Además de que va a haber materias en las que también le van a dar prioridad y ciertos grupos van a asistir de forma híbrida. Sí, de primero, cuarto y quinto, ¿no? Son los de una manera, los de primero porque nunca han ido a la escuela, los de primero y de segundo no conocen la escuela, solo fueron a inscribirse. Y los de cuarto y quinto pues ya están por terminar y requieren sí o sí de su práctica clínica. Pero sí les dijeron que en enero ya estaríamos todos en la escuela, ¿verdad? Si no pasó. Sí, o sea, que es lo que se están esperando. Van a ver cómo sigue el panorama, por así decirlo. Esto de... Y bueno, se espera que para enero ya regresemos. Yo veo muy difícil que en enero no regresemos, cualquiera que sea el panorama. Porque bueno, el panorama es muy fácil modificarlo en la práctica cotidiana. Es que habló sobre el riesgo de... o sea, tenía el nombre, algo de propagación. Ajá. Que ahorita, bueno, durante ya 4 semanas hemos estado debajo del rango número 1. O sea, estamos en punto 70 y tanto. Entonces dijo que si se mantiene de esa manera, pues sí, ya esto de... Ajá. Es la tasa de contagiosidad, ¿no? Exacto. Y lo único que menciona es que si para diciembre, por esto de cuestiones familiares, Navidad y así, sube, o sea, y dijo que, o sea, vuelve a haber contagios así, pues dijo que pues, no. O sea, ¿Quién les dio la información? ¿Quién les dio la información, Yuli? ¿Con quién fue el que expuso? ¿El director? el director. Fue muy amable con ustedes. A nosotros nos dijo que nos vemos todos el 3 de enero. Bueno, nosotros nos vemos el 3 de noviembre, ¿eh? Nosotros el 3 de noviembre, o sea, después de este puentecito que viene, creo que el 3 de noviembre es miércoles, ¿verdad? Creo que sí. Nosotros el 3 de noviembre, octubre, estoy buscando. Noviembre 3, miércoles. Ya está toda la planta de la escuela, ya está ahí elaborada. Nuestras siguientes clases, el miércoles vamos a tener clases desde la escuela. Yo voy a estar en la escuela. A ver si no tengo dificultades allá con el manejo del equipo, porque ya me acostumbré a todas mis comodidades. Pero ya yo voy a estar desde la escuela dándoles clases. Y yo creo que va a ser muy difícil que el 5 de enero no regresemos todos. Ya el mundo no aguanta que estemos guardados, ¿no? Ayer estaba yo viendo las noticias y en algunas partes falta papel sanitario, en otros ya empezaron a escasear los vehículos, los chips tecnológicos, en algunos lugares no hay jabón. Y todo eso es pues, porque la gente no ha trabajado como regularmente se trabaja. Entonces eso ya empezó a impactar en la vida cotidiana y sobre cosas que ya empieza a dolerle al mundo, ¿no? Veo muy difícil que en enero no regresemos. Lo más seguro es que se vayan preparando para que sí, sobre todo los que no viven acá.
porque creo que sí o sí, con precauciones, vamos a estar allá. Y bueno, vamos a tener oportunidad de conocernos. No, creo que no, ya no, nosotros nos vamos a conocer. Nosotros acabamos en diciembre. Ni para el laboratorio, Doc. Bueno, ahí nos veremos en alguna ocasión. Diana, adelante. Sí, ¿me permite un momento, por favor? Battery 80%. Connected to. No, no vemos, Diana, se la quitó. Sí, un momentito, por favor. Listo, ¿ya pueden verlo? ¿Se Transmitió puede desde... ver la presentación? Yo ya la veo. Ok. Doctor, bueno, voy a empezar. Sí, adelante, Diana. Ok, bueno, el día de hoy les voy a exponer sobre el tema del larva migrans. Entonces, para empezar, el larva migrans cutánea, así se le denomina, es una infestación de la piel causada por la migración subcutánea de larvas de diferentes especies de nematodos. Es también conocida como síndrome de migración larvaria cutánea, erupción enreptante, erupción serpiginosa, muy importante ese nombre, dermatitis serpiginosa o dermatitis verbinosa reptante. ¿Cuál es con respecto a su etiología? Va a ser generalmente por especies zoonóticas que no son específicas del humano, ¿no? Entre ellas el anquilostoma brasiliense y el anquilostoma canino. Esos son los principales que afectan el brasiliense a perros y gatos y el canino no específicamente a perros. Con menor frecuencia se pueden encontrar el Necator americanus, la Uncinaria stenocephala, Uncinaria ceylanicum, Anquilostoma tuberforme, Mostum plebotomum, Strongyloides stercolaris y Ignastoma. Con respecto a sus factores del riesgo del hospedero, principalmente son personas cuyas ocupaciones o hobbies impliquen el contacto con suelo arenoso y húmedo. Afecta de igual manera por sexo, edad y estratos sociales, ¿no? Generalmente estas personas que se pueden ver afectadas son los niños por sus hábitos de juego, en parques, en contacto con la arena, también agricultores, jardineros, albañiles, mecánicos, plomeros y exterminadores de plagas. La vía de entrada como tal va a ser dérmica al contacto con el suelo, por lo que los factores del ambiente van a ser derivados de zonas tropicales y subtropicales, entre ellas las zonas costeras, como ejemplo. Aquí está lo que les estaba mencionando, ¿no? Nos tienen puesto con menor frecuencia hasta Necator americanos y Uncinaria. Si se acordarán, hace algunas cuantas clases en el módulo de digestivo vimos estas dos enfermedades que estaban compuestas de tres bloques de datos clínicos, ¿no? El componente de piel, que era el primero, el componente sistémico, que habitualmente era pulmonar, que nos daba el síndrome de Loeffler, y el componente digestivo, que nos daba duodenitis o anemia megaloblástica o anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es el parásito de los perros y de los gatos preferentemente, que solo nos dan como componente la primera parte de lo que pasa cuando nos infectan las especies humanas. Aunque en ciertas ocasiones puede algún nematodo del perro o del gato completar su ciclo, pero de todas maneras no sobrevive por mucho tiempo porque no está hecho para el humano, ¿no? Está hecho para el perro, para el gato, que tienen un metabolismo totalmente diferente. Síganle. Ok, con respecto a la morfología del anquilostoma, siendo el principal factor etiológico de la larva migrans, es un nematodo redondo con un cuerpo corto que mide de 8 a 20 milímetros de longitud, la versión adulta, y de 0.4 a 0.8 milímetros de diámetro. Los machos son más cortos y en la parte posterior presentan una bolsa copulatriz.
En la imagen que tienen a su derecha, en la esquina inferior, es una imagen del TAI, ¿no? Que demuestra como tal la bolsa copulatriz en contacto con la hembra. Las hembras pues van a tener en la parte posterior una proyección cuticular que es la vaina, ¿no? Ambos sexos pues tienen una cápsula bucal que presentan 2 pares de dientes dorsales y un par de dientes rudimentarios. Los huevos, por otro lado, son ovoides de 60 milímetros de largo y 40 milímetros de ancho. Los huevos como tal pues solo van a ser observados en las heces animales. En la materia fecal se van a encontrar segmentados de 2 a 8 blastómeras. Ok, entonces el ciclo biológico de la larva migrans es bastante sencillo. Todo empieza con las larvas adultas que se reproducen en los intestinos de perros y gatos y pues pasan a sus heces. Una vez en las heces, bajo condiciones favorables, la temperatura, humedad, los huevos eclosionan dentro de 24 a 48 horas y se forma el primer estadio de la larva, que es la larva raditidoide, el estadio 1. Posteriormente, 3 días después, si sigue en el ambiente favorable, pues pasa al estadio número 2. Y entre el 5º y el 8º día pasa al estadio número 3, que es la larva filariforme. Esta va a ser la forma infectante, ¿no? Que es cuando entra en contacto a la piel, el número 6 que dice en la imagen. Entra en contacto con la piel, específicamente entre los espacios interdigitales de los pies, generalmente, y penetran activamente por la piel, los folículos pilosos y las mucosas. Las larvas no llegan a completar el ciclo de vida y mueren generalmente en las capas superficiales dérmicas. Y nada más, no le regrese, déjela ya. En realidad el ciclo es sencillo porque no estamos viendo el ciclo completo, que es el ciclo completo es en el perro o en el gato. Aquí nos estamos brincando esa parte, pero el ciclo no es tan sencillo porque en el perro y en el gato también penetran por la piel, tienen un componente sistémico y regresan al tubo digestivo vía pulmón. Entonces es el mismo ciclo que en el humano, pero de las especies humanas. En el caso del hombre, pues como se brincan accidentalmente hacia el hombre, pues ahí sí el ciclo es sencillo, ¿no? Ahí acabó. De hecho, ya no fue un ciclo porque en el hombre ya no completará el ciclo, se quedará sin ciclo, ¿no? El ciclo no se completa en el hombre, solo se completa en los animales, como lo estamos viendo ahí en ese círculo rojo que va desde huevo hasta animal y luego otra vez a huevo. Ya en el hombre, pues ya, se acabó el ciclo. Dígale. Sí, con respecto a la patogenia, pues la verdad es que no logré encontrar mucho más que lo que decía el TAI. Y mencionaba que las hialuronidasas y metaloproteasas parasitarias van a facilitar la invasión tisular de estos parásitos, la degradación de la mucosa y la destrucción de los tejidos. Esta penetración de las larvas filariformes en la forma infectante, ¿no?, a la piel tiene una acción inoculatriz, ¿no?, en el que el trauma va seguido generalmente por invasión de bacterias, virus y hongos, ¿no? Por lo que eso podría dar a entender de que en el cuadro clínico se podría presentar infecciones secundarias a bacterias, ¿no? Entre los eventos histopatológicos de la larva migrans se encuentra una dermatitis difusa espongiótica con vesículas intraepidérmicas que contienen queratinocitos necróticos. También exocitosis con microabscesos eosinofílicos epidérmicos y dérmicos. También se encuentran zonas perivasculares de la dermis superior, infiltrados mixtos, linfohistolíticos y eosinofílicos. La imagen que tengo allá es de una biopsia en el que se presentan los microabscesos eosinofílicos en la epidermis. Ok. Entonces, con respecto a la epidemiología, tampoco encontré cifras ni en el boletín, ni en ningún lado. Generalmente No, no la hay. estas cifras. No lo hay, no hay. Sí, lo que pude encontrar eran en artículos, pero pues no me guió tanto de eso. Entonces, puse principalmente lo que sí se sabe.
Como tal, el síndrome de larva migrans cutáneas es común en las zonas tropicales y subtropicales. Los reportes usualmente provienen del Caribe, México, Brasil, Colombia, Venezuela, Senegal y varios países asiáticos, ¿no? Como Tailandia. Se presenta con mayor frecuencia pues, en estos lugares con estos climas y se ha reportado una mayor prevalencia de hasta 4% en la población de escasos recursos económicos. Existen comunicaciones de casos autóctonos y pequeñas epidemias en países con climas templados como Alemania, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Estados Unidos. En México generalmente predominan las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Yucatán y Guerrero. Eso es lo que pude encontrar, pero no, de nuevo no habían cifras ni nada al respecto. Ok, entonces con respecto al cuadro clínico, pues las lesiones se van a distribuir típicamente en las extremidades inferiores distales, en los pies, incluido el dorso y los espacios interdigitales de los dedos, pero también puede ocurrir en la región anogenital, los glúteos, las manos, tórax y rodillas, ¿no? De manera típica, me parece muy interesante, se puede encontrar en el cuero cabelludo. Como tal, se va a caracterizar por un prurito de predominio nocturno y pápulas o vesículas pruriginosas, eritematosas y edematosas. En un 10% de los casos se puede acompañar de dolor y como tal, además de las pápulas, se encuentran los túneles eritematosos serpiginosos específicos, levemente elevados de 2 a 3 milímetros de ancho y con un recorrido de 3 a 4 centímetros desde el sitio de entrada. Los signos sistémicos es bastante interesante, ¿no? Rara vez se observan, ¿no? Pero pueden incluir eosinofilia periférica, infiltrados pulmonares migratorios del síndrome de Laffer y aumento de los niveles de inmunoglobulina E. Como tal, el proceso del cuadro clínico, por lo que se puede observar, es que horas después de la penetración aparece la pápula pruriginosa y posteriormente 2 semanas, al cabo de 2 semanas y una distancia de 2 a 3 centímetros de la lesión, es que se notan ya los trayectos tuneliformes, que son estas formitas como de serpiente, los túneles serpiginosos, ¿no? Algo muy importante a destacar es que específicamente el anquilostoma brasiliense avanza más rápido y con una reacción inflamatoria progresiva y causa prurito muy importante. Las imágenes como tal son diversas partes del cuerpo, ¿no? Que me pareció interesante la forma en la que se pueden presentar, ¿no? Ok. Teniendo en cuenta lo anterior, pues la resolución del cuadro ocurre habitualmente al cabo de unas semanas y esto es porque el 20 al 80% de las larvas mueren en el transcurso de 2 a 6 semanas. Como dijo el doctor, pues estas larvas no están diseñadas como tal para infectar el ser humano, si no estoy mal. No pueden penetrar más de la dermis precisamente por la carencia de colagenasas. O generalmente no penetran más de la dermis, ¿no? Ya vimos que podrían presentarse síntomas sistémicos. Otra cuestión es que las infecciones bacterianas secundarias son frecuentes y hay otra afectación debido a la larva migrans, que es la foliculitis papular eosinofílica, en la que gran cantidad de larvas penetran los folículos pilosos, ¿no? Esta condición es habitualmente mal diagnosticada porque no incluye trayectos en la piel, ¿no? Entonces no vemos estos túneles serpiginosos que pues, son característicos de la larva migrans. Como ejemplo, pues son esas 3 imágenes que les puse en esta diapositiva, que es de un caso clínico de una paciente que llega con la primera imagen, la superior, en el que llega y reporta haber viajado por, creo que eran 3 semanas a Argentina, y fue que presentó estas lesiones, ¿no? Acude al médico y se le realiza una biopsia y distintos análisis seropatológicos, a lo que en el proceso le dan tratamiento antimicótico y ven que empeora, ¿no? A los 5 días empeora y se notan en las flechitas, no sé si lo pueden observar, creo que está muy pixeleada la imagen. Se notan los trayectos serpiginosos, ¿no? Aparentemente fue una reacción al tratamiento lo que favoreció para el diagnóstico de larva migrans, ¿no? Junto con eso, la biopsia dio también muestras de larva migrans, lo que se concluyó el diagnóstico y se realizó el tratamiento. Y hubo una mejoría, ¿no? Una mejoría como tal, que es la última imagen.
Me parece muy interesante, ¿no? También porque la larva migrans, ¿no? Otra forma típica es que existen casos de hasta 15, de 5 a 14 meses de evolución, ¿no? Denominándose el cuadro larva migrans crónica. Estos últimos no cursan con prurito o otras manifestaciones sistémicas, ¿no? Por lo que quienes lo padecen, pues no buscan tratamiento en forma temprana, ¿no? Regularmente. Fíjense, déjenme comentar. En realidad las imágenes allá más parecen de sarna que de larva migras, ¿no? Sobre todo en la imagen que está arriba, claro, no estamos viendo el detalle de la imagen, pero ahí no nos permite ver ¿cómo se llama? El trayecto, ¿no? ¿Qué Sí, tuvo que haber hecho esta mujer para que tenga larva migras ahí donde la tiene? Porque eso es o lo que tenía no era una larva migrans cutánea, o tuvo que hacer otra cosa para que tenga larva migrans cutánea ahí. ¿Qué dice el caso clínico? ¿Qué fue lo que pasó para lo cual tuvo ya la larva migrans? Mm, si no estoy mal, nada más mencionaban el viaje a Argentina, no mencionan como tal la situación por la que pudo haberse infectado, no se mencionan un viaje como tal a Argentina y Brasil, si no estoy mal, y es todo. No mencionan así como tal, no sé si hizo algún tipo de actividad en específico en la que pudo haber Yo, estado yo diría expuesta. que sí. Ya vi que tiene la cita, ahorita la vamos a ver. Yo creo Ok. que sí, porque hay dos condiciones, no se las voy a decir ahorita, por la cual lo puede tener allá. Quien nos dio el tema de estrongiloidosis, se debe acordar que había una modalidad que se llama larva currens. Ahorita, entonces, Sí, sí, sí. ahorita que termine, vamos a ver qué dice ese artículo, porque si bien la puede uno tener en todo el lugar, en cualquier parte, inclusive como usted nos dijo, en el cuero cabelludo, se relaciona estrictamente con alguna actividad que ahorita veremos. ¿Sí? Sigan. Ok. Nos regresamos y nos recupera el artículo y lo pone para que lo leamos. Sí, claro. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico es principalmente por el cuadro clínico y los antecedentes epidemiológicos, ¿no? Viajes a alguna zona tropical o subtropical y el cuadro clínico, ya sea el prurito de predominio nocturno, los túneles serpiginosos, el trayecto serpiginoso de la larva migrans, etcétera, ¿no? Los estudios de laboratorio complementarios no son necesarios, ¿no? Y el único estudio que se realiza en este caso es la biopsia y ofrece un diagnóstico definitivo, sin embargo, pues no es necesaria. En un contra de la biopsia como tal en la larva migrans es que es difícil identificar su localización debido a su movimiento errático del propio anquilostoma, ¿no? Se debe tomar una biopsia entre 1 a 2 centímetros del fin del trayecto en cualquier dirección. Esta es una imagen como tal de la de propagación eosinofílica en la piel. En el diagnóstico diferencial, pues ya es cuando iba a mencionar con respecto a la estrongiloides estercolaris, ¿no? En el diagnóstico diferencial de la larva migrans cutánea debe establecerse principalmente con la larva currens, aunque también con la larva migrans visceral, que es otra versión, la amiasis, la escabiosis, la fitofotodermatitis y la dermatitis por contacto. No, la enfermedad más similar a la larva migrans y con la que se llega a confundir es la lesión migratoria por Strongyloides estercoralis, ¿no? Denominada larva currens. Esta infección serpiginosa progresiva se difiere de la larva currens por su velocidad de progresión, ¿no? Con un movimiento intermitente y velocidades de varios centímetros por hora. Si no estoy mal, de 5 a 10 centímetros por hora en la larva currens y es mucho menor de 2 a 3 en la larva migrans. Además, pues tiene un patrón aleatorio y la enfermedad ocurre con mayor frecuencia, no es que sea exclusiva en la piel perianal, los muslos o el tronco, ¿no? También un diagnóstico diferencial es con el trematodo humano fasciola gigántica, que causa una enfermedad llamada fascioliasis, y la dermatosis lineales o serpiginosos no infecciosos también como diagnóstico diferencial, ¿no? Que incluyen picaduras de medusas, erupciones liquenoides y fitofotodermatitis, que pues no tienen la característica de ser migratorias.
Diana, una pregunta. Este diagnóstico diferencial también lo tomó del artículo, ¿verdad? ¿O no? Es que lo tomé de diferentes fuentes, la verdad lo tomé de diferentes fuentes, pero si no estoy mal, lo tengo al final, de dónde saqué este. Sí, nada más me llama la atención porque sí, es correcto que la larva occurrence entre en el diagnóstico diferencial, pero cuando la topografía está en ciertos sitios. Por ejemplo, si la lesión y si los trayectos y los túneles están en las extremidades inferiores, no entre la larva occurrence en el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque la larva occurrence no ocurre allá. Cuando está en glúteos y en la parte del abdomen es donde entra como diagnóstico diferencial la larva occurrence. Hoy se les voy a aclarar el por qué. Sigan. Ok. Bueno, continuando con el tratamiento, lo que menciona el TAI son dos tipos, del tópico y el sistémico. En el tópico es el tiabendazol de 10 a 15%, 4 aplicaciones al día por 5 días. Y con respecto a los sistémicos está el albendazol de 400 miligramos cada 24 horas por 4 días y la ivermectina 200 miligramos dosis única. ¿No? El tiabendazol por vía oral de 25 a 50 mil equivalentes por kilogramo al día por 2 días. ¿No? Encontré en un artículo aparte el tratamiento tópico se prefiere cuando existe un solo trayecto serpiginoso y el tratamiento sistémico cuando hay casos múltiples, ¿no? Y un dato más es que el congelamiento lo encontré como parte del tratamiento, sin embargo no es todavía completamente seguro afirmar que este tratamiento funcione, el cual pues como tal consiste en aerosol de cloruro de etilo, el sólido o nitrógeno líquido o sólido que se aplica en el extremo distal del trayecto, ¿no? Mencionaba el documento. Guay, digo, ¿sabe? Se le va a hacer un hueco. Ah, Sí, bueno, el eso nitrógeno líquido. mencionaba el Sí, artículo, ¿no? claro. Y pues, o sea, las tasas de curación eran variables de entre artículo a artículo, ¿no? Mencionaban algunos que sí había una curación completa y en otros que era completamente poco efectivo, ¿no? Por lo que decidí agregarlo como punto aparte, más que el tratamiento que mencionaba, ¿no? El TAI. No, está bien, pero fíjense que aquí tenemos un problema y lo dijo usted, ¿no? Que habitualmente la larva ya no se encuentra en ninguna parte del trayecto, porque el trayecto empieza a aparecer cuando empieza a inflamarse. Entonces, cuando camina, va dejando sus residuos, va estimulando el sistema inmunológico, y entonces el trayecto no se forma inmediatamente conforme va pasando, sino que tiene que pasar horas o días para que el trayecto lo podamos ver. Entonces, cuando empezamos a ver el trayecto, la larva ya no se encuentra en su lugar. Entonces va a ser difícil que que lo matemos a chancletazos o quemado. Por eso cuando nos puso cómo se hace el diagnóstico, nos decía que había que tomar la muestra 2 centímetros alrededor del extremo distal, o 1 o 2 centímetros, sí, porque se espera que ya no esté en el extremo distal del trayecto, que esté por otro lado. Y también ahí nos dice que el diagnóstico habitualmente no lo hacemos por la observación directa de la larva, habitualmente, aunque si la vemos, pues ya la aseguramos, ¿no? El diagnóstico se hace de manera indirecta al ver el infiltrado eosinofílico. O sea, el infiltrado eosinofílico más la lesión nos hacen el diagnóstico de manera indirecta. Claro, si tenemos suerte y caemos sobre la larva, pues ya está, ¿no? O sea, pues ya la amarramos al 100%. Pero eso suele ser difícil. Entonces, si bien los medios térmicos o los cáusticos, como es el caso del nitrógeno líquido que quema, la temperatura del nitrógeno líquido está a muchos grados por debajo de cero, donde te lo pones, pues te necrosa, te pone un punto de necrosis. Seguramente acabaría con la larva, ¿no? Como acabaría con la piel. Entonces, pues no es eficaz precisamente porque es difícil ubicar el sitio exacto de la larva, ¿no?
funcionaría mejor la amputación, ¿no? Damos la pierna y se acabó. Es broma, ¿no? Es broma, pero es difícil. Afortunadamente, en el caso de la larva migrans cutánea, pues la evolución natural de la enfermedad es hacia la curación, porque se van a quedar atoradas en algún sitio de su trayecto y ahí van a dejar de ser viables, ahí se van a quedar, ¿no? Síganle. Sí. Bueno, ya lo último, con respecto a la prevención, pues de acuerdo a los factores de riesgo, principalmente, y el método de transmisión, principalmente es la eliminación adecuada de las excretas de los animales, ¿no? Entre los mecanismos de control también tendría que verse específicamente a la fauna canina sin dueño y libre ambulantaje, puesto que no hay un control como tal con respecto a ellos, ¿no? Al acudir a playas en países endémicos se debe evitar el contacto directo de la piel con la arena seca, ¿no? Y también existen las correctas medidas de higiene en el puesto de trabajo, como puede ser el lavado frecuente de manos después del contacto con animales o materiales contaminados, después de quitarse los guantes, antes de las comidas y al final de la jornada laboral, ¿no? Así como el uso de ropa de trabajo y los equipos de protección individual correctos, adecuados para cada oficio. Y con respecto al pronóstico, pues la enfermedad a menudo es autolimitada y la resolución sin tratamiento, pues es lo que generalmente sucede, ¿no? Esto es debido a la muerte como tal de las larvas que había mencionado, del 20 al 80%. Sin embargo, pues hay casos en los que la migración puede continuar durante meses, ¿no? Y durante este tiempo el prurito puede ser intenso y a menudo interferir con el sueño. El tratamiento tópico sistémico da como resultado tasas de curación cercanas al 100%, y aunque pueda ocurrir algún tipo de recurrencia de la larva migrans, también se puede prevenir y responder de todas maneras bien a la terapia sistémica. Y ya, eso es todo, doctor. Fíjense, Diana, que en la diapositiva anterior nos puso alguna cosa que ahorita vamos a ir a revisar el artículo, si lo puede recuperar. Sí, permítame un momento. Porque ella dio una clave, que es la que vamos a ir a buscar ahorita, el artículo, ¿no? Ahí nos dijo algo que es muy importante para el diagnóstico, porque como usted verá, si no se nos ocurre, si no sabemos que existe esto, y nos casamos con la enfermedad dermatológica más frecuente que es, bueno, frecuente que nos llega a nosotros, que son las dermatofitosis, pues nos podemos quedar ahí atorados, como sucedió en el caso de esta paciente, que le atinaron ¿cómo se llama?, al diagnóstico, al propiciar que el proceso inflamatorio pintara más rápido los túneles. Eso fue lo que pasó. Al ponerle un irritante que además no era eficaz contra el parásito, contra la larva, pues lo que hicieron fue precipitar la inflamación en el trayecto del túnel por irritación. Entonces eso les permitió ver el túnel y con eso le atinaron al diagnóstico y hicieron el estudio que deberían hacer. Pero si no, pues quién sabe si lo hubiesen atinado, porque en realidad la enfermedad estaba en un lugar poco común, atípico. Pero ahí en los factores de riesgo usted dijo algo que seguramente hizo esta mujer y ahorita lo vamos a ir a buscar al artículo. Si quieren, y nos puede pegar la liga aquí en el chat y yo lo abro como guste. Ya lo encontré, ahí está acá. ¿Ya? Esto es como todo lo que dice el artículo. ¿Sí lo ven? Sí lo veo, pero lo veo muy chiquitito. A ver, súbale. Más bien bájale Esto es cantidad. el título. Ajá. A ver, ahí déjenme. ¿Quiere que lo Dice, lea? por favor, sí. Ahí desde donde dice mujer de 33 años. Ok, dice mujer de 33 años que presentaba lesiones glúteas con prurito de predominio nocturno de un mes de evolución iniciadas tras un viaje a Argentina y Brasil, sin otras lesiones asociadas y con buen estado general. Había recibido en otro centro tratamiento con corticoides orales, amoxicilina clavulánico y crema de gentamicina betametasona, sin mejoría. A la exploración presentaba múltiples lesiones papulares eritematosas en glúteos, algunas excoriadas,
y no se palpaban adenopatías inguinales, ¿no? Y pone la primera imagen. Sí. Sígale, sígale. Ok. Después dice, ante la sospecha de posible foliculitis infecciosa, se tomó una muestra para reacción en cadena de polimerasa de herpes, biopsia y análisis clínicos, incluyendo Fíjese nada serologías. más, pobrecita. Sí. Además de pautarse valacyclovir, fluconazol y ácido fusírico tópico y bilastina. A los 5 días se objetivó empeoramiento de las lesiones, apreciándose una lesión de nueva aparición sugestiva de trayectos serpiginosos que bien podrían ser secundarios a rascado, pero que orientaban a posible infestación por larva migrans. Los resultados del análisis histopatológico fueron compatibles con la sospecha, mostrando edema edérmico junto con un infiltrado inflamatorio de distribución perivascular y perianexial, con abundantes eosinófilos y la presencia de cambios de perifoliculitis sin destrucción del epitelio folicular. Déjame le comento. Ya. Fíjese nada más qué tan importante es a esta mujer joven y por ser paseadora, por haber estado en Argentina y Brasil, ¿sí? Divirtiéndose. Miren cuántas cosas le pidieron y la etiquetaron antes de llegar al diagnóstico de una enfermedad relativamente sencilla, ¿no? Y además la ponen en riesgo porque le dan tratamiento sistémico, le dan tratamiento con esteroides. Y además le buscan VIH, SIDA, hepatitis C, hepatitis B. O sea, prácticamente la crucifican. Cuando lo primero que debieron hacer es centrarse al sitio de enfermedad. ¿Cuál era el sitio de enfermedad? La piel, ¿no? ¿Por qué era buscarle cosas ahí sistémicas cuando la piel era evidentemente el sitio de enfermedad? Y lo que llama la atención mucho, y eso no lo tienen que hacer porque si pasó esto, pasó porque no la interrogaron correctamente, no le preguntaron. Ahí empezaron a tirar y a buscarle y pasó esto, ¿no? Vamos a ver un poquito la discusión para oír qué discuten ellos. Hicieron el diagnóstico por error, ¿no? Por accidente, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver la discusión, un poquito la discusión. A ver qué dicen ellos. En la discusión como tal, Ahí el diagnóstico, él dice el diagnóstico. ok. El diagnóstico de esta entidad se basa en la presentación clínica junto con el contexto de un viaje reciente a un país tropical o subtropical, no siendo necesaria la realización de pruebas complementarias. El principal diagnóstico diferencial debe realizarse con otras etiologías más frecuentes de foliculitis, como la bacteriana, que no suelen asociar prurito tan intenso, y con la escabiosis, que asocia prurito de predominio nocturno, ¿no? La analítica puede demostrar eosinofilia y en el análisis anatomopatológico ocasionalmente pueden visualizarse los parásitos en los conductos foliculares, aunque lo más frecuente es un filtrado eosinofílico en la biopsia junto con perifoliculitis, como en el caso de esta paciente, ¿no? De hecho, en una serie de 8 casos de larva migrans cutánea publicada en esta revista, se consigue encontrar restos de parásito en una de las biopsias, ¿no? Considerando los hallazgos secundarios más orientativos. Fíjense, ellos mismos dicen y reconocen su pecado, ¿no? Dicen que habitualmente no se requiere nada para diagnosticarlo o la biopsia de piel. Y aquí la recomendación, hay que señalar pues la falla de quien atendió a esta paciente. Porque antes de estar pidiéndole todo lo que le pidieron, ¿qué le debieron hacer? Antes de la biopsia. Si pensaban, Un correcto interrogatorio, ¿no? Bueno, un buen interrogatorio. Que no vemos nada aquí, seguramente el factor de riesgo en realidad no solo es ir a una zona tropical. ¿Sí? En la zona tropical lo que hay es arena, hay playa, ¿sí? Hay diversión. Y eso no hay en una zona templada. Habitualmente no vas en traje de baño al Polo Norte, no te vas a bañar al mar, ¿no? Entonces, aquí el asunto es la zona tropical, pero más algo, ¿no? Que no lo vemos acá, no lo dicen, ¿no? ¿Qué hay en Brasil? Bueno, hay caipiriñas y hay mucha playa, hay mucha
mucho reggae, ¿cómo se llama? Mucha samba, ¿no? Mucha libertad. Seguramente fue algo de lo que pasó. Entonces, antes de hacerle todo lo que le hicieron, debieron hacerle un raspadito, una prueba una prueba de ¿cómo se llama? De la cinta scotch, un raspado de la lesión, una observación con lámpara de Wood, pero un buen interrogatorio. ¿Hay algo de factores de riesgo por allá? Véalo más abajito a ver si hay algo de factores de riesgo. No. Dice, Nocturne que realizó un viaje reciente a un país tropical. Nosotros vivimos en un país tropical, ¿sí? Y no tenemos eso. ¿Qué hizo esta mujer para que tenga esas lesiones allá, Diana? Pues yo creo que habrá estado en alguna zona costera en contacto con la arena, ¿no? En esa región, en los ¿Qué habrá glúteos. hecho? A ver, ¿quién le ayuda a Diana? Para que tenga lesiones allá, ¿qué habrá hecho? Se asoleó, ¿no? A ver, le voy a preguntar a alguien directamente, pero con ayuda. Eduardo. Pues se asoleó, ¿no? Perdón, no les oigo. Perdón. Por favor. ¿Ya no se escucha, doctor? Ay, voy a salirme a comer mis bocinas porque las mías me las decomisó mi nieta. Y esta se apaga a cada rato. Es una buena bocina Bose, pero porque no está hecho para esto. A ver, entonces, ¿qué me dijo algo, Diana? Bueno, yo le comenté que, no sé, pudo haber estado en alguna playa y en contacto con sus, no sé, la arena con los glúteos o algo parecido. Exactamente. Sí, las nalgas habitualmente las usamos para sentarnos. ¿Sí? Y si tú te vas a una zona tropical, sobre todo Brasil, ¿sí? Donde todo el mundo anda pues, casi en chones, seguramente hizo lo mismo. Seguramente se fue a la playa, a la samba y a la rumba y se sentaron allá, hicieron su fogata y esa es la consecuencia, ¿no? Si hubiésemos preguntado y en lugar de ir solo fue un país tropical, ¿qué fue a hacer ese país? A lo mejor les digo otra cosa, fui al país tropical y conocí a Pedro, a Juan y a Abraham. Y con Pedro y a Juan y a Abraham hice muchas cosas. Entonces a lo mejor ahí fue el asunto, pero hay que preguntarlo todo. Ya no me alcanzó otra vez para lo mío, ¿sí? Pero la siguiente clase, que vamos a ver lepra y creo que leishmaniasis, vamos a empezar con lo que yo les traigo. Si no, nunca lo vamos a ver. Que es un caso clínico que vamos a discutir como este que estamos discutiendo ahorita, ¿sí? Que siempre nos deja cosas muy importantes, aunque parezcan ser muy evidentes, ¿no? En la siguiente clase vamos a ver lepra y vamos a ver leishmaniasis. Y sería el penúltimo tema creo que el lunes es Inari, ¿verdad? Sí, Sí, cierto. doctor. El lunes es Inari. Bueno, lepra y leishmaniasis para él.